Voy a empezar, de hecho, de una manera atrevida, voy a empezar con algo que en realidad debería ser una conclusión de muchas reflexiones. Como ven, mi tema pues es de la autonomía universitaria. Bueno, la autonomía pues es una palabra muy pesada, significa muchas cosas, y en el ámbito universitario igual. Y tiene muchos efectos en varios rumbos, pero yo intenté hacer una vinculación con la carrera académica y cuestiones de orden laboral. Obviamente, como parte de la carrera académica, pues el énfasis estará puesto en el asunto particular de las becas y los estímulos. La carrera académica son muchas cosas también, pero una parte sustantiva tiene que ver con becas y estímulos. Gretchen va a estar un poco hablando más de otros rubros que tienen que ver también con la carrera académica, el tabulador, en fin. Hay una idea inicial que va a tocar el compañero Arnulfo en términos de una concepción primaria de mucho fondo sobre el trabajo universitario. Somos afortunados en tener un sindicato mixto, o como mejor se podría decir, de acuerdo al propio Arnulfo, sindicato único. Pero bueno, empecemos. Les decía, aquí tenemos, y bueno, yo soy luego muy sí. A ver, no, la primera. Sí. Aquí tienen la autonomía de acuerdo a la Constitución, tal cual está todavía, a pesar de lo que ha habido en términos de la reforma educativa, que también se metió con el tercero constitucional, pero en otras fracciones. Esta es la fracción séptima que se adoptó en 1980, se le conoció incluso como Ley López Portillo, que aterrizaba toda una visión de las autoridades universitarias y del gobierno frente a las universidades autónomas, y que habían vivido un fenómeno reciente del surgimiento del sindicalismo universitario. Entonces, aquí aterrizó una visión gubernamental que intentó no solo legislar la autonomía, en realidad, en mi visión, fue el pretexto para poder atacar al sindicalismo democrático universitario que justamente había nacido algunos años previos de manera más o menos masiva en las universidades. En esta autonomía, como lo van a ir viendo en el trayecto de las láminas de manera más puntual, aparte de hablar de las facultades de las universidades autónomas por ley, de gobernarse, de desarrollar su trabajo en términos de libertad de cátedra, de investigación y, bueno, un autogobierno, pues se mete en cuestiones de orden laboral. Los profesores, los compañeros del magisterio, se han estado quejando desde hace algunos años en términos de que la reforma educativa, entre otras cosas, lo que hizo fue meterse al terreno de lo laboral cuando se suponía que debía ser una reforma educativa. Bueno, les hemos dicho, miren, esas palabras mágicas de ingreso, promoción y permanencia, ya las conocemos los universitarios desde 1980, de tal manera que les podemos un poco platicar lo que pasó con nosotros. ¿Sí? Bueno, es en esta
esa fracción séptima del tercero constitucional, donde la autonomía se establece con el primer elemento que ya mencioné, facultad de autogobernarse, el segundo elemento de libertad de cátedra, investigación y demás, pero también digamos que hay algo que tiene que ver con la cuestión presupuestal, de tal manera que esta propuesta de reforma que no hemos podido presentar de manera directa, clara, oficial, como sindicatos, ni siquiera como SITUAM, ante el proceso actual legislativo. Sí hubo quien, Hugo Aboites, muy de paso, la presentó en alguna comparecencia reciente, pero todavía está como que muy endeble la propuesta, además habría que discutirla de manera puntual. ¿Sí? ¿Qué se intenta? Lo que está en rojo es lo nuevo de acuerdo a esta redacción vigente, ¿sí? Es decir, la determinación de planes, programas de estudio que ya señalaba, pero enseguida el primer elemento sustantivo para poder conocer la historia. Quien no conozca estas cosas, de la historia del SITUAM y del sindicalismo universitario, como que no entendemos gran cosa de qué pasó con, digamos, ciertos retrocesos y que tienen que ver con una gran derrota. ¿Sí? Fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. Si se le otorga a las universidades, y en la mayoría de universidades he entendido como a las autoridades, o en todo caso, en el mejor de los casos, a los órganos de gobierno de esas universidades autónomas, se les ha otorgado con esta ley la fijación de los términos de ingreso, promoción y permanencia. ¿Sí? Bueno, aquí se propone que debe ser un acuerdo con las organizaciones sindicales. La autonomía no puede ser entendida simplemente como que eso me prohíbe que yo llegue a acuerdos con los sindicatos. Puede ser un acuerdo con los sindicatos. Luego está la cuestión de la alusión que se hace a la Ley Federal del Trabajo en un artículo educativo. Es decir, en el tercero constitucional se nos dice desde acá que el apartado A del 123 es el que va a regir la relación laboral, la relación obrero-patronal en este tipo de universidades autónomas. Pero el asunto es que si uno se remite a la ley laboral, es decir, a la Ley Federal del Trabajo, capítulo especial que se inventó de manera simultánea a esta fracción, ¿sí? Un capítulo especial especialmente dedicado a las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. Ahí, bueno, en concordancia con esto, se nos prohíbe la organización sindical de carácter nacional y solamente quedó el que podamos tener sindicato de gremio, es decir, administrativos o académicos, o sindicato, como le llamábamos, o como luego le seguimos llamando, mixto, que en la ley se llama de institución o de empresa. Entonces, sí, pero el sindicato nacional estará prohibido. Bueno, entonces, lo que aquí se agrega también es la alusión para señalar a nuestro derecho de asociación, de tal manera que diríamos, siempre en concordancia con el derecho de asociación gremial, institucional y nacional de sus trabajadores, y con la estabilidad laboral derivada de la naturaleza permanente de sus funciones sustantivas. Esto último, en concordancia con la estabilidad laboral derivada de la naturaleza permanente de sus funciones sustantivas, también fue modificado en esta misma fracción, si se lee con cuidado y si se le relaciona con la Ley Federal del Trabajo en los siguientes términos. La Ley Federal del Trabajo, como ley nacional, señala que la duración de la contratación, ¿sí? Un contrato de trabajo debe obedecer, está en función de la naturaleza del trabajo. Si el trabajo es permanente, el contrato debe ser permanente. Si el trabajo que se va a desarrollar es temporal, es eventual,
es de duración acotada en el tiempo, el contrato de trabajo puede ser temporal. Aquí se volteó el asunto y se va a establecer luego que lo que importa no es eso, sino el tipo de mecanismo de ingreso. De tal manera que si tú quieres ser permanente, necesitas ganar un concurso de oposición. Y para ingresar como temporal, pues es un concurso de evaluación curricular, en el caso de la UAM, o fórmulas similares en todo el país, porque estamos hablando del país, no solo de la UAM. No sé si se entiende, ¿sí? La naturaleza del trabajo como elemento único de definición para la duración del contrato fue invertido y es el mecanismo el que importa, ¿sí? Entonces ahí hay un truco en este asunto, ¿no? Bueno, cuarto asunto, ya llevamos tres modificaciones importantes. Este último tiene que ver con algo que se discutió en aquellos tiempos de manera muy aguda en términos propiamente de la autonomía. Quienes pensábamos que la autonomía que se estaba legislando, por mucho que hablara de gobierno de las propias instituciones, libertad de cátedra, etcétera, no tenían ningún soporte real si no había obligación del gobierno para subsidiar a las instituciones autónomas de manera oportuna, suficiente, incondicional. De tal manera que legislar la autonomía sin obligación recíproca que le acompañe en términos financieros, pues era una entelequia. Como se demostró en todo este trayecto, que en realidad sirvió para promover una suerte de comercialización, de privatización de las universidades, porque se desplegó una época a la baja de los subsidios, de concursos por subsidios, de proyectos financiados, siempre y cuando sea por concurso, te lo ganas y demás, como un mecanismo de apuntalamiento de una universidad distinta a la que soñábamos. De tal manera que aquí, pues entonces se está hablando de la obligación, como señalaba, no lo leo completo, pero esa obligación del gobierno de subsidiar de manera oportuna, suficiente, incondicional y transeccional, de acuerdo a los parámetros definidos por la ONU y la UNESCO. Incluso con una previsión, si la economía, porque está todo medido en porcentajes del Producto Interno Bruto, si la economía va a la baja, eso no debe ser pretexto para una reducción de los montos del subsidio. No debe seguir ese ciclo recesivo económico. Si, por ejemplo, nuestra economía entra en receso y se establece en términos porcentuales, pues nos va a ir muy mal, ¿sí? Entonces, no, tendríamos que defenderlo en otra lógica de decir, la educación, la ciencia, la tecnología sirve justamente para el desarrollo y demás, cosa que sabemos argumentar bien. La que sigue, perdón, un poquito de historia. Bueno, nacimiento del sindicalismo universitario, los planteamientos centrales del sindicalismo. Estoy diciendo cosas que estaban muy vigentes cuando hubo el auge del sindicalismo universitario, democrático, independiente y con todas las demás características que incluso ya se señalaron, ¿sí? Era un sindicalismo que de los 70s, principios, primera mitad de los 70s, y de ahí los siguientes años, se promovía sindicatos mixtos. Organizamos un sindicato nacional, el SUNTU, el SITUAM fue promotor de ese sindicato nacional y fundador, integrante de su primer comité ejecutivo con un par de carteras, si no recuerdo mal, ¿sí? El SUNTU. Democracia e Independencia, insistíamos mucho en que no era un sindicato simplemente preocupado por las cuestiones de orden salarial, días económicos, licencias y demás. No, nuestro punto de partida y nuestra visión era de carácter universitario, ¿sí? De visión de educación superior, de ciencia, de tecnología, los debates que había, revistas, etcétera, los actores académicos estaban muy presentes en esto.
Modelo de carrera académica. Bueno, esto lo agregué apenas hace una hora, si acaso, ¿sí? Pensando en su pertinencia. En aquellos tiempos discutimos los modelos de carrera académica, ¿sí? Es decir, sobre todo lo referido a ingreso-promoción. El modelo clásico es el modelo, digamos, que tenemos con la UAM también, o que existen en las empresas de bolsa de trabajo. El sindicato propone, se les hace examen y demás, y toda la gente entra a través de el papel central de una comisión, la CENEGAEPA en nuestro caso, y hay comisiones similares en prácticamente todos los sindicatos. Esa era, digamos, una de las posibilidades para también aplicarlo en el ámbito de lo académico. La otra posibilidad, la que fue mayoritaria, completamente mayoritaria en el sindicalismo universitario de aquella época, pues es un modelo que, pues yo por lo pronto le llamé modelo de autonomía, que contemplaba concurso de oposición, dictaminadoras autónomas y el juicio académico como único criterio para que la gente ingresara y se promoviera en su carrera académica. Eso fue lo que ganamos en el sindicalismo universitario, no es invención de autoridades, ni de la UNAM, ni de la UAM, ni de ningún lado. El sindicalismo universitario peleó por eso y finalmente imperó, ¿sí? Significaba un modelo distinto al clásico, significaba una convivencia entre dos tipos de comisiones que tenían que ver con el sector académico. La CENEGAPA, para las compañeras de CENEGAPA que son muy jóvenes, nuestra comisión se llamó CENEGAPA, Comisión Mixta General de admisión y promoción del personal académico, CENEGAPA. Cuando hubo el laudo que ya se mencionó, se tuvo que cambiar a CENEGAPA. Desapareció la CENEGAPA. Bueno, la CENEGAPA tenía facultades mucho más potentes que la CENEGAPA en aquellos tiempos. Pero al mismo tiempo, esta comisión, a pesar de sus facultades, convivía con las comisiones dictaminadoras, ¿sí? Que promovió el propio Situán, y el concurso de oposición, que es un mecanismo distinto al de el sindicato mete o propone, la gente no haga, son concursos abiertos y demás, ¿sí? Bueno, también en aquellos tiempos, Gretchen nos hablará de eso, el tabulador cuantitativo y cualitativo es parte de esta época temprana y que fue debatido en el sindicalismo. ¿Qué nos conviene? ¿Tabuladores meramente cualitativos, muy discrecionales o alguna acotación? No me quedo ahí. La situación legal de los sindicatos nacientes. Casi todos los sindicatos de esa primera época éramos no ilegales, alegales. No acudíamos con las juntas de conciliación y arbitraje, no estábamos registrados en el A o en el B, nos entendíamos muy bien, claro. El sindicato siempre fue de lucha y hizo sus huelgas tempranas y demás, varias. Nos entendíamos perfectamente con la patronal, sin necesidad de intervención de ningún inspector, ningún mediador, árbitro, ni nada. Ni siquiera acudíamos a las juntas, solitos nos las arreglábamos en esos tiempos. La respuesta del Estado, bueno, esa época fue, digamos, sorprendente, si acaso, para la patronal, para las autoridades gubernamentales, pero luego se ponen las pilas y se desata la ofensiva patronal. Lo que resume esa ofensiva es el apartado C de Guillermo Soberón. No quería ningún tipo de sindicatos en las universidades, pero como eso era una avalancha, lo que pretendió es crear, existe por ahí algún documento, habrá que recuperarlo, que se llamó una iniciativa de ley que se llamó apartado C. Ni A ni B, sino peor aún, derechos todavía peor, más disminuidos que los del apartado B.
les llamaba apartado C de Soberón. Siguiente fue el Soberonazo. Ese apartado C fue el que aterrizó en la autonomía de la que ya platicamos, fracción séptima. Resultados. Bueno, la autonomía, tercero constitucional, pero también apartado A de la Ley Federal del Trabajo, dentro del rubro de apartado especial, capítulo 17, el título sexto de la Ley Federal del Trabajo, estos artículos 353J al U, 353U, y el título se llama Trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, actualmente vigente en todos sus términos. No se ha modificado. Si alguien dice ¿cuál fue el efecto de la nueva ley laboral de mayo de este año sobre esto? Cero en estos rubros, digamos. Se mantiene, aunque sí hay efectos, sí hay reformas que hay que hacer de nuestra parte, pero esto permaneció igual. Las posiciones sindicales. Frente a esa embestida, en el sindicalismo universitario hubo dos grandes posiciones. La primera posición, la predominante, para nuestra desgracia, la predominante estuvo encabezada por las corrientes mayoritarias en el sindicalismo universitario de aquella época. Están puestos Consejo Sindical y Partido Comunista. Dijeron que era un triunfo lo que había pasado con la autonomía y con la Ley Federal del Trabajo, el apartado especial, un triunfo. Teníamos planeado, ya teníamos un contrato colectivo de trabajo como proyecto para el Sindicato Nacional, ¿sí? Ya teníamos elaborado ese proyecto de contrato colectivo nacional, una especie de contrato ley, y teníamos programada una huelga nacional. Lo normal, cualquier sindicato que quiere ganar un contrato, pues se emplaza a huelga. ¿Sí? Es lo normal, no quiere decir que la vas a estallar. Bueno, como había sido un triunfo, conclusión, atrás la huelga, se dejó la huelga, pues ya para qué, ya habíamos triunfado. Bueno, hubo posiciones minoritarias, entre ellas la del Situán. La del Situán se juzgó, palabras más menos, que había sido una derrota histórica y que además había habido una traición. Conclusión, el Situán se sale de ese sindicato. Armamos un segundo referéndum, bueno, ya había habido otros más, pero con respecto al sindicalismo universitario, hicimos referéndum para ingresar, hicimos referéndum para salirnos. ¿Sí? Recuerdo perfectamente cómo los compañeros de tribuna promovieron de manera correcta la realización de ese referéndum, con esas letras, con esas palabras. Lo que sigue, consecuencias, tránsito a la legalidad, ¿sí? O sea, ya éramos legales, ya se decía con toda claridad en qué apartado estábamos, en el A, pero en un capítulo jodido, como ya lo señalé. Registro de sindicatos, tomas de nota, registro de los contratos colectivos, estatutos, intervención de las autoridades legales, son parte de esas consecuencias que inician a partir de 80-81. Prohibición del sindicalismo nacional, ya se los dije, pero lo que significa fragmentación del sindicalismo. Somos un montonal de sindicatos, todos dispersos y si acaso en coordinadoras que intentan de manera muy endeble tratar de coordinarse, de armar acciones conjuntas, pero nada que ver con la existencia de un sindicato nacional. Tendencia a la gremialización, sindicatos que eran únicos y que el producto de esa derrota, pues dijeron mejor nos separamos, académicos por un lado y administrativos por el otro, es decir, hubo un retroceso incluso en ese sentido, pérdida del sentido universitario. A la luz de los años nos damos perfectamente cuenta de todos estos fenómenos de abandono de los académicos, de un sindicato que ya no les servía, ya no tenía una competencia clara en términos de ingreso, promoción y permanencia, como luego vamos a ver. En nuestro caso, pues sufrimos a partir de esas leyes lo que conocimos en la UAM, en el Situán, como el salmeronazo.
Salmerón fue el rector de aquellos tiempos, fue el encargado de demandarnos para que la autoridad laboral nos quitara del contrato 56 cláusulas. Otras más, porque luego se habla de más, 100, además no lo niego, no quiero desmentir eso, pero son 56 cláusulas las que de manera entera se quitaron, y hubo otras, para completar a lo mejor esas 100, que fueron modificadas. Se armó todo un proceso legislativo, la UAM crea sus órganos normativos, RIPA-TIPA, y en todo el país sucede algo muy parecido, ¿sí? En algunos lados, en lugar de RIPA-TIPA, se llama Estatutos de Personal Académico, pero es lo mismo. No los tenían, pero a partir de estas leyes se dispara este asunto. En el contrato colectivo se hace la referencia, según el RIPA, según el TIPA, según esto, estamos ya de alguna manera obligadas en ese entonces. No teníamos contrato en aquel tiempo, hay que recordar, para ser correctos en nuestro lenguaje, lo que teníamos era condiciones generales de trabajo. Es el término que se usa para el apartado B. ¿Por qué? Porque la UAM nació por su propia ley de creación, su ley orgánica, dentro del apartado B, ¿sí? Pero nuestras condiciones generales de trabajo, a pesar de eso, su contenido era mucho más avanzado que cualquier contrato colectivo de trabajo. Esa era, digamos, una situación así media rara, media peculiar. Éramos del B por ley orgánica, la ley orgánica sigue diciendo que somos del B hasta esta fecha, ¿sí? Pero, y nos llamaba, nuestro instrumento legal era condiciones generales de trabajo, aunque el contenido tenía todas las señales, las características de un contrato colectivo de trabajo de avanzada. ¿Sí? La siguiente. Neoliberalismo en las universidades. Cuando seguimos en historia, esto no es historia propiamente, porque todavía es presente, pero tiene rato ya en las universidades, y en ese sentido también es historia. Sí, estas reformas facilitaron la implantación del neoliberalismo en la UAM y en el resto de universidades públicas. Que nos quede muy claro eso, ¿sí? Esas reformas fueron como que la plataforma para poder lanzar iniciativas de distinto tipo en este rumbo neoliberal. Nos tocó como sindicatos nadar contra la corriente. Nos tocó como sindicatos, fíjense bien, huelgas aisladas. Obvio. La huelga pasada de 6 sindicatos que convivimos en un tiempo, ¿sí? Era producto de una coincidencia en el calendario, no era producto de un acuerdo previo unitario de que juntos vamos a huelga. No, pues eso no existe en la actualidad, se está construyendo a pasos lentos, pero después de haber sido golpeados y de tener los estragos de ese golpeteo neoliberal, de esa fragmentación. Y bueno, yo en lo particular estoy muy metido en tratar de construir una unidad, incluso de ser necesario ya ahora con el nuevo régimen, decir pues ahora vamos de nuevo por un sindicato nacional que pueda tener todo un proyecto de ese nivel. La comercialización de la educación, montones de medidas que tienen que ver con aumento de matrícula, venta de servicios, esto, aquello y aquello, pues van en este rumbo neoliberal. Sistema de becas y estímulos no formó parte de esa reforma que ya señalé, pero fue auspiciada por esa reforma de 1980 y en 89, después de una caída brutal de los salarios de todo mundo, y en particular de los académicos, las universidades encuentran la vía a partir de una propuesta de Salinas que se llamó carrera magisterial, dedicada para el magisterio, es decir, educación básica. En las universidades, en primer lugar en la UAM, porque fuimos los primeros, se adoptó esa ruta
de inventar las becas, una primera beca y luego en total resultaron 5 becas y estímulos, todas ellas ligadas a una visión jodida de la productividad y con repercusiones muy nefastas que no tengo el tiempo para aterrizar, pero que en su momento muchos reflexionamos y criticamos, nos opusimos a ese tipo de esquema. Aquí lo que enfatizo es esto, en este sistema de becas y estímulos. El contenido es una cosa de esas becas, ¿sí? Te doy por los puntos, la beca tal, el estímulo tal, individualizo, etc. Algo que se aleje de la vida sindical, todavía más. No empieza aquí el fenómeno del alejamiento de los académicos, empezó con la otra historia de 1980, pero aquí se agudiza y alcanza su máxima expresión de alejamiento. Pero eso es individualista, destruye el colectivo sindical y académico, no solamente sindical, también académico. Las áreas de investigación están hechas papilla, las famosas áreas que teníamos muy poderosas y demás. A la gente luego no le interesa participar en los órganos colegiados de la UNAM, etc. Lo más importante para mí no es eso es nefastísimo, pero lo más importante es la pérdida de la bilateralidad. Imagínense, bueno, yo soy de los convencidos y nadie me va a convencer de lo contrario, que becas y estímulos son salario. Así sea un salario flexible, así sea un salario que vaya y viene, así sea un salario individualizado, son salario. Pero siendo salario un elemento tan básico en una relación laboral, uno puede pelear, discutir la introducción de la nueva tecnología, los planes, la visión de universidad con la institución, pero un sindicato que no negocia salarios, pues estamos hablando de lo súper mega básico. Pues nos amoraron en eso. Para la autoridad no son salario, son todas ellas medidas de permanencia. Recuerden, le toca a la autoridad definir los términos de ingreso, promoción y permanencia. Y entonces, desde su inicio, se negaron a discutir con el sindicato, para acordar con el sindicato, y el sindicato dijo: ah, también. Lo aceptó, dobló las manos y dijo: ah, está bien, como no me gustan las becas y los estímulos, ¿sí? Ah, bueno, quiero también la bilateralidad y la perdimos. 89 a la fecha, ¿sí? Y perdí, y esa fue una causa muy, digamos, no quiero decir exagerada, pero la causal definitiva del alejamiento de los académicos de la vida sindical. Topes salariales toda la vida no me sirve el sindicato. Lo que me sirve es este tipo de mecanismos que no negocia el sindicato, que dependen de mí. Entonces, ¿para qué el sindicato si ni siquiera ya perdió la bilateralidad en lo demás y ahora en el salario? Cuando se le van a dar el tope y podrá hacer una huelga de, no sé, con 2 días y a lo mejor lo rompe por poquito después de que tenemos un deterioro abismal. Serio de la materia de trabajo, hay una profundización de los académicos, las reformas de los planes de estudio de los objetos y enfoques de investigación también van a estar sujetos a una lógica privatizadora. ¿Quieres dinero para tu propia investigación? Tiene que ser de acuerdo a las preocupaciones de las empresas, a lo que definen por así, etcétera, etcétera. No hay mucho tiempo para que sigue. Por favor. Hay 3 dimensiones desde la cual se puede analizar la autonomía. Me voy a ir rápido en esto porque ya se me está agotando el tiempo. Laboral, no, me dijeron acá que ya lo tenía. Laboral, jurídica y financiera, lo que sigue, además creo que de alguna manera ya lo revisamos. ¿Sí? Bueno, separación de lo laboral y lo académico. Es decir, la autoridad que dice lo laboral es una cosa, lo académico es otra cosa. Me estoy refiriendo a las cuestiones de los académicos. Lo laboral es una cosa y lo académico es otra cosa. Con el sindicato discutiré lo laboral y lo académico para nada. Es como si les dijera:
Lo secretarial es una cosa y lo laboral es otra cosa. Nadie que la autoridad dijera nada más negocio lo secretarial. No, lo secretarial no, eso es una cosa, no lo discuto con el sindicato, porque es el contenido, sí discuto lo secundario, lo administrativo o de cualquier puesto, es tan absurdo como eso, no se puede separar lo académico de lo laboral. Construcción de la plataforma jurídico-laboral para la instrumentación y posterior proyecto de nivel educativo, privatización, comercialización, etc. La permanencia como dispositivo individualizador. Dimensión laboral, perdón, la que sigue. Jurídica, nos vamos. Bueno, ya platiqué esas. Solo un detalle aquí. Este detalle. Hibridez jurídica. En la UAM no somos la única, pero tenemos una hibridez jurídica. Convivimos en el apartado A, contrato colectivo y todo lo que ustedes quieran, pero también el B con la ley orgánica. En particular, en materia de seguridad social. El apartado A, que se aplica a nosotros de todas las universidades, en su último artículo dice algo que más o menos repito. Para aquellos asuntos de seguridad social, regirá lo que diga la ley orgánica, y C, B, y C, a menos que haya un acuerdo de las partes. Si somos A, deberíamos ser seguro social desde 1980. Y les voy a decir una cosa de adelanto. Jubilación, pensiones, 25 salarios mínimos, ¿les suena? Como tope máximo en el seguro social. Y C, que salarios mínimos, que ya no son ni siquiera salarios mínimos, sino UMAS. Pero, bueno, ya le dijimos a la mamá que es irresponsable, pero también se lo dije al sindicato. Somos los dos responsables. La que sigue, porque tantos años y no hemos hecho el cambio en materia de seguridad social, cuando la propia ley posibilita que así se haga, si las partes se lo acuerdan. Bueno, con todo lo que he expuesto, el apartado especial y todo lo demás, en mi perspectiva, estamos desde hace años en el terreno de la ilegalidad. Es totalmente ilegal que en el apartado especial se diga que no podemos tener sindicato nacional cuando en la propia ley se establecen los tipos de sindicato, y hay sindicatos de ramas, sindicatos de orden nacional. En relación a los convenios, bueno, se violan los convenios internacionales, el 187 y 198 en materia de libertad sindical, derecho de asociación. Gremialización, fragmentación, dispersión sindical en el plano nacional, pérdida de sentido universitario. Bueno, esto, fragmentación y dispersión, de nuevo, el asunto de la huelga. Pues, ¿qué más quisiera uno que efectivamente un buen número de sindicatos agarraditos de la mano para la misma fecha con un proyecto de negociación con demandas comunes estuvieran pasando para una sola fecha? No se puede. No hemos podido construir sobre las tareas en las que estamos trabajando, pero ya se da la prueba que en huelga nacional, ¿sabes? Si nada más falta un desplegado para que los demás se vayan a huelga. Pero el desafío universitario, en fin, lo que sigue. La financiera ya la hablé, ya dije lo del presupuesto y demás. Bueno, solamente agregué esto. Tenemos universidades que bajo el pretexto de la autonomía deciden distribuir el subsidio de manera irracional y inequitativa. Saben lo que significa todo eso, nóminas doradas, etcétera, etcétera, que lo vivimos mucho en la web. Lo que sigue, vamos a ver, ahorrarle ahora ese tiempo. Adelante, nos trabamos esto. Adelante. Ese. Explica más su cuadrito. No, 3 es un triángulo virtuoso, digo yo. Es en materia de trabajo, conocimiento. Hay que construir visión universitaria, educativa, de ciencia, tecnología, de cultura
y la visión laboral a través de 6 modelos laborales nacionales que estamos tratando de construir con el resto del sindicalismo universitario, con la Censuicic en primer lugar, modelo nacional de salarios, de prestaciones, de comisiones mixtas, de seguridad social, incluido pensiones, el de ingreso, promoción y permanencia, el de becas y estímulos, modelos laborales nacionales a través de procesos de investigación comparativo en todo el país. ¿Sí? Bueno, esa es una dimensión. La otra es la consolidación del actor, nosotros como Situam y la Censuicic y los demás sindicatos. Y tercero, la interlocución. Todas estas dependencias gubernamentales tienen que ver con los distintos sindicatos universitarios. Hacienda, SEP, ANUYES, cámaras, etcétera. Ahí está la interlocución para discutir con ellos normatividad, visión educativa, presupuesto y los modelos laborales. Aquí hay plan para todos. La última, la que sigue, ya nos vamos. Política laboral del Situam en concreto. Algunas ideas, no está todo ahí, discúlpenme, pero ahí faltan cosas. Algunas de estas ya se expusieron, así que eso me ayuda. Retabulación de académicos, necesitamos compararnos bien con datos, ¿sí? Con el resto de universidades, en particular las que destacan, no son las únicas que puse aquí, UNAM, CIESAS, bueno, universidades y centros de educación superior, el Colmex, algunas universidades de provincia que ganan 10, 15 mil pesos más que en la UNAM, que en la UAM, perdón, académicos. Claro, hay que hacer los cálculos porque nosotros tenemos las becas, ellos también, pero no del mismo monto como los tenemos nosotros. En mi concepción universitaria de sindicato único, a partir del trabajo universitario, habría que tender en el largo plazo a la construcción de un solo manual de puestos. No el de administrativos y el de académicos. Eso separa los mundos y no nos da visión universitaria. Habrá que pensar en... Bueno, claro, es un sueño porque ni siquiera acabamos el de administrativos para actualizarlo. Entonces, bueno, ni modo, pues no tenemos futuro si no abordamos una perspectiva de este estilo. Becas y estímulos. Debe haber, según yo, un acuerdo One Situam que en primer lugar recupere la bilateralidad. Insisto, en primer lugar, la bilateralidad. Si a la UAM acepta discutir, negociar con el sindicato ese tipo de asuntos, vamos de gana, antes de que desaparezcan, porque efectivamente hay amenazas de desaparición. De paso les digo, muy grosso modo, no ha habido disminución de los montos de las becas con la aplicación de los impuestos. Lo que hizo la UAM fue darte el monto del impuesto y agregarlo al monto de la beca. Entonces el saldo bruto se le va a quitar el impuesto y en términos netos los montos de las becas quedan más o menos igual. Entonces esa alarma que hubo después de la huelga de que nos iban a aplicar los impuestos y que iban a disminuir sustantivamente las becas no es real hasta ahorita. Pero lo que sí es real es que ha habido declaraciones incluso del gobierno federal de que estas cosas hay que discutirlas, y hubo como ciertas amenazas que hacían sospechar la eventualidad de una desaparición. 2 medidas, y aquí celebro que gentes de las APAUAN nos copien, porque esto que estoy diciendo no es nuevo. No es nuevo, el sindicato ya ha discutido en la mesa de negociación estas 2 cosas. Ya ha habido creatividad, es decir, por aquí, por acá, por allá, acullá. Entonces, una posibilidad que ya no es nueva, es que el ETAS y el EGA, es decir, el estímulo a la trayectoria académica sobresaliente y el estímulo al grado académico, que son 2 de los 5, por su naturaleza, no me detengo a explicarla, son un poco distintas a las otras 3 becas y estímulos. Estos ya te los ganaste, tú ya eres doctor, no te pueden quitar ese grado, ya fuiste
si ya eres doctor y te dan una lana por eso, pues eso ya debe ser permanente. ¿A través de qué vía? La creación de una categoría a nivel. Las Zapagón armaron una conferencia sobre estos rollos y como si estuvieran descubriendo el agua tibia, empezaron a hablar de estas cosas. Dicen, nada, eso ya, cuando menos que den el crédito, ¿no? Destinar una parte de los montos de becas y estímulos para la formación del Fondo Complementario de Pensiones. ¿Sí? Eso también gente del CITAM lo ha estado manejando desde hace rato. Temporales, dos vías. La vía más inmediata, más realista si se quiere, que es la que, en la que ya ha transitado el CITAM desde hace años, que es la de homologación de derechos con los definitivos. Es decir, como hemos fracasado en la idea de que les den definitividad desde los 80s en adelante, entonces lo que el sindicato ha venido haciendo es homologa los derechos, pero sin olvidar la estabilidad laboral. Termino, ahora sí, la última, extensión de jornada, capacitación, pensión complementaria y lo que ya decía de el asunto de la hibridez, apartado B y apartado A en materia de seguridad social. Disculpen, creo que si se dan cuenta ya terminé.